Bienvenidos a la sesión de contexto no, a la sesión del taller Conocer y defender nuestros derechos. Es un taller para defensores y esta es la quinta sesión, así es que vamos a hacer un breve repaso para reencauzarnos y reencaucharnos con todos ustedes. Y primero vamos a ver que un defensor de derechos humanos es cualquier persona, cualquiera que de alguna manera defienda todos o alguno de los derechos, salvo que en esta defensa, para entrar dentro de la acepción que Naciones Unidas da y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan a esta convención, es cuando en nuestro reclamo de los derechos o en el ejercicio de estos, nosotros no hacemos uso de la violencia. O sea, hay luchadores sociales que podrán ejercer la violencia y podrán legitimarla, y para eso está el segundo párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho al supremo recurso de la rebelión contra la opresión y la tiranía. Sin embargo, el defensor de derechos humanos no hace uso de métodos violentos. ¿Sí, Elsa? Bueno, sí, para esto es importante que se busque la declaración de defensores de la ONU, ¿no? En la que hay un marco internacional del derecho a ser defensor, ¿no? Y también que defensor puede ser cualquier persona que quiera, que desee, que esté ya llevándolo a la práctica, la defensa de los derechos humanos, o sea, cualquier tipo de derecho, ¿no? Así es. Entonces, sobre la base de la declaración del 10 de diciembre del 2008, esta declaración de defensores y su correlativa en el sistema interamericano, ahí vemos que hay un derecho a defender los derechos humanos y por lo tanto hay un deber del Estado mexicano y de cualquier Estado de proteger la labor de los defensores. Defensores, incluso aquel luchador social que reclama tierras, que reclama agua, que reclama educación, es un ama de casa que en la escuela es parte de la junta, de la mesa directiva y se opone a que se impongan estos modelos de pago de servicios para que nuestra escuela esté más bonita y demás, porque hay una necesidad del Estado. Defensor de derechos humanos es una persona que está en prisión y que reclama sus derechos, o como vino esta nueva generación de defensores de derechos humanos, que son todos aquellos que tuvieron víctimas de esta guerra cruel, despiadada, que ha sido la lucha contra la delincuencia organizada y que en el reclamo de justicia para sus víctimas se han venido organizando. Ellos también son defensores de derechos humanos. Una madre que busca a su hijo, un hermano que busca justicia para un caso, todos ellos son defensores. Y esto se debe a que, decíamos en el principio de nuestro curso, los derechos humanos son prerrogativas, es decir, algo que tenemos, que podemos tomar y ejercer o no. Es una prerrogativa, no nos obligan a ejercer eso. Nada más en la cuestión de la declaración de defensores, también tenemos que tomar en cuenta que el Estado está obligado a proteger a los defensores, ¿no? A proteger su integridad física, psicológica, sus derechos humanos, y está obligado a permitir que desarrollemos la labor como defensores, ¿no? Bueno, y para esto hay una gran cantidad de mecanismos de los cuales vamos a lo largo del curso a conocer perfectamente, o cuando menos de manera general y orientadora para que se busquen los instrumentos que se requieran. Decimos entonces que los derechos humanos son una serie de prerrogativas, es decir, son atribuciones que los gobiernos dan a las personas que viven en sus países para favorecer el desarrollo, la dignidad en lo individual y en lo colectivo, garantizando el pleno ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales. Estos derechos, como hemos mencionado,
no surgen de la buena voluntad, han sido fruto de una gran cantidad de luchas de todos los pueblos por su emancipación. Y hemos visto a lo largo de la historia, desde la fundación de la sociedad y del ser humano, cómo estas luchas han venido cada vez más conquistando o buscando el respeto de estos derechos. Habíamos visto que también en el recuento los seres humanos somos parte de la materia viva, y como parte de la materia viva somos de esos seres vivos llamados del orden del reino animal, y que a lo largo del tiempo nos fuimos diferenciando de los animales en una cosa muy particular, que fue la capacidad de transformar de manera consciente a la naturaleza para nuestro beneficio. Y que llegó un momento en que se pudo descubrir la agricultura y la cría de ganado como elementos fundamentales para que las personas dejaran de migrar, dejaran de ir a otros lugares para poder resolver sus necesidades básicas. A partir de que dejan de ser nómadas los seres humanos y se convierten en sedentarios, vienen a tener que proteger ese territorio y ese espacio. Y quienes acumulan el poder en esas tribus, en esas hordas, en esos clanes, van a rodearse de personas que les brinden seguridad y apoyo, y también se benefician ellos de eso, y entonces empieza a crear la propiedad privada, y al momento en que se va creando la propiedad privada, también se van creando el territorio, se va creando una población y se va creando una sociedad. Y en ese sentido se funda lo que es una nación, un Estado-nación. Y en esa fundación del Estado-nación también se funda la familia. La familia deja de ser ese grupo disperso, difuso, que camina en hordas, en clanes o en tribus, y empieza a diferenciarse donde hay un jefe de familia y la familia que es su servidumbre. De hecho, ahí viene el nombre de Famulus, que es servidumbre. La servidumbre que le sirve al amo, y que para poder lograr que, a pesar de que esa persona que concentró el poder lo pierda por su vejez, por su enfermedad a lo largo del tiempo, él va a rodearse de personas más cercanas, sus filias, para que le protejan y le ayuden hasta que él muera, sin que le despojen o le quiten lo que él ha acumulado. Y para eso lo lega o lo delega, hereda a sus familiares, al primogénito del principio y a los que están junto con él, y de esta manera va apareciendo este fenómeno de la propiedad privada y sobre todo de la acumulación. La gente muere, pero deja todo lo que ha acumulado, le deja a los demás, y con eso se va generando un estado de cosas que preserva un grupo de personas que son explotadas y un grupo de personas que son explotadoras, un selecto que logra por este mecanismo hacerse del poder y de los recursos. Esto hace que los humanos entonces se vayan confrontando a lo largo del desarrollo de la historia, a lo largo del desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la técnica, y va habiendo cambios en diferentes épocas de acuerdo a los descubrimientos científicos y tecnológicos que van a modificar el modo de las relaciones en las que se satisfacen los productos que los seres humanos necesitan para su vida. Decíamos que todos los seres vivos necesitamos comer, necesitamos crecer, reproducirnos, alimentarnos, etcétera, pero los seres humanos vamos a tener ya una modificación en nuestras relaciones para obtener esos beneficios. Por lo tanto, es ahí donde se genera la base de la desigualdad y la discriminación, que es la génesis de la violación a los derechos humanos. Es por ello que a lo largo del desarrollo de la humanidad
va habiendo distintos momentos en los que se reivindican derechos hasta llegar al momento actual. Ahí hay una tabla de las diversas generaciones de los derechos humanos, no sé si la tenemos a la mano. Si no, en el curso taller viene una tabla para que veamos rápido esas generaciones. Y mientras tenemos que decir que conforme el tema de los derechos humanos va avanzando y vamos buscando y luchando por los derechos, logramos nosotros establecer también que los derechos humanos son toda una corriente de opinión, son todo un grupo de recursos que vamos a ir utilizando y vamos a ir aprendiendo para podernos defender, y que incluso se van constituyendo en un elemento de formación para que las escuelas y universidades también los estudien. Y se va generando una teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen también como una necesidad de demostrar y defender los derechos, y por lo tanto es así como no solamente es una apreciación de la vida misma, sino también es una forma de que nosotros sí, podamos ir desarrollando nuestra vida. Sí. Ahí, está bien verado las tres generaciones. Sí. Y bueno, aquí sí, comparte y abre un poco más. Ok. Aquí nosotros vamos viendo, baja un poco. Arriba, perdón. Arriba. Aquí en el curso taller nosotros vemos cómo cuando se dio el primer gran movimiento de transformación, aquí vemos que estamos hablando ya de finales del siglo XIX, y aquí están los acontecimientos históricos, ¿verdad? Aquí vemos que para la primera generación de derechos humanos estamos en un modelo del desarrollo del capitalismo, del liberalismo, del individualismo, y la burguesía cuestiona la nobleza. El grupo que viene emergiendo hacia el poder, que es la burguesía, se enfrenta al modelo feudal y se confronta con él, y tienen momentos importantes como es la Revolución Francesa de 1789, los procesos de independencia en las colonias de Estados Unidos en 1779, y los procesos que hay en toda la colonia española en nuestros países. Pero el cuadro nos está marcando el tiempo y el momento en el que se van ganando esas tres generaciones de derechos humanos, porque las generaciones de derechos humanos de las que estamos hablando surgen en un momento no solamente histórico, sino también de organización de los pueblos, ¿no? De organización de una necesidad por ganar derechos, y que son los que van a obligar a los estados, en este caso, en el cambio importante, ¿no?, del feudalismo al capitalismo, donde se supone que entran las libertades y el Estado moderno y el pacto, ¿verdad? El pacto constitucional, pues es ahí donde nos va a marcar esta historia, ¿no? Entonces, la primera generación, como nos decía Adrián, pues está marcado de acontecimientos importantes, pero quienes movieron y quienes impulsaron a que se dieran estos acontecimientos, también fue una gran parte del pueblo movilizada, organizada, que incluso llevara a la Revolución Francesa, ¿no? Que es lo que se está viendo ahí. Y en ese proceso revolucionario es donde se hacen los acuerdos, a partir de las necesidades que van planteando el pueblo, la sociedad. Es entonces que vamos a tener una serie de derechos que van a ser la primera generación donde nacen los derechos civiles y políticos. Sí, recordemos que como es el capitalismo que conduce ese proceso revolucionario, el interés de ellos era lograr que las personas que vivían en los feudos pudieran salir de los feudos para irse a los burgos, a la zona donde estaba la burguesía
incipiente, y por lo tanto esa libertad de tránsito, esa libertad de movilidad era necesaria para que pudieran ir a formarse y a participar en las fábricas. Entonces, ese es el elemento de la primera generación de derechos humanos, aunque ya antes, en el año 1200, habían estado las primeras manifestaciones con rebeliones de indígenas, de rebeliones de esclavos, que buscaban también mejores derechos, y por ahí está la carta de Juan Sin Tierra de 1200. Bueno, en la segunda generación, como es un proceso revolucionario conducido desde las posiciones del socialismo, se ponderan los derechos económicos, sociales y culturales. Los obreros cuestionan la situación de sus derechos, y los ideales socialistas y de justicia y bienestar común, y los vemos reflejados en la Revolución Rusa de 1917, en la Revolución Mexicana de 1910-17, y vemos que en ese sentido están la Declaración de los Pueblos Trabajador y Explotado de 1917, nuestra propia Constitución, y vamos viendo que este proceso que abre el siglo XX es un proceso revolucionario, pero que, si ustedes ven, lo que se ponderan son estos derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la alimentación, al trabajo, al salario, al disfrute, todos los derechos. Y los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? En la primera generación, que allá abajito se va a ver en la otra, pero en la primera generación, pues es esto que no se tenía, como existía el esclavismo, ¿no? Y existía esta cuestión de no tener ni siquiera el derecho a tener una identidad, ¿no? Esta cuestión que le pertenecía a los señores feudales, ¿no? Por ejemplo, se ganan los derechos civiles y políticos, que es el derecho a tener un nombre, ¿no? Derecho a participar en la vida política, ¿no? Para decidir, ¿no? Derecho al voto, claro, no de la mujer, pero por eso dice los derechos del hombre, ¿no? Entonces, pues sí, es la realidad, porque así se pensaba, ¿no? Que los que tenían la capacidad de decidir el destino de las sociedades, pues eran los hombres, ¿no? A las mujeres se nos veía todavía como menores de edad, ¿no? O derecho de tener una nacionalidad, ¿no? También surge, ¿no? Y bueno, ya en la segunda generación pues hay un avance y hay un cuestionamiento, y también surgen los derechos, los que decía Adrián, los derechos económicos, sociales y culturales. También hay que señalar que la primera generación, en la Revolución Francesa, no recuerdo el nombre de la mujer, pero ella propuso los derechos de la mujer, y entonces la respuesta de la revolución, ¿no? De los grandes revolucionarios fue ahorcarla, ¿no? Andar por otro, ¿no? Pero bueno, después se logra en la segunda generación. En esta segunda generación empiezan una carrera entre dos bloques de países en el mundo, una carrera de los bloques de los países socialistas, que reivindican fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales, y el mundo del capitalismo, que reivindica los derechos civiles y políticos, y entran en todo un proceso de confrontación, y la llamada Guerra Fría, en ese periodo de la Guerra Fría, es que se van a ir generando algunos instrumentos buscando ya ir conformando lo que sería un pacto de derechos humanos. Sin embargo, esta confrontación de estos dos bloques deja una gran cantidad de colonias y de territorios que son ocupados por otros países colonialistas, y en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, en África, en Asia, incluso vienen procesos de revolución por la autodeterminación de los pueblos. Y sobre esa base de la autodeterminación de los pueblos, se va a ver que
en esa consolidación de los bloques de la Guerra Fría se internacionalizan los conflictos y estos movimientos de liberación nacional van a confluir en un grupo del movimiento, los no alineados, que le va a dar fuerza a este modelo de autodeterminación y que va a lograr cristalizar en la Revolución Cubana de 1959 y en la derrota de Estados Unidos en Vietnam con el triunfo de la República Democrática de Vietnam y la descolonización africana hacia los años 60. Este proceso genera una tercera generación de derechos humanos que son a través de la Declaración Universal de los Pueblos de Argel de 1939 y la Carta de Deberes y Derechos de los Estados de 1976. Y que ahí es importante que entran los derechos indígenas, ¿no? Sí. Entonces también, y la cuestión de la autodeterminación de los pueblos, que también lo plantea muy bien la carta esta de los pueblos de Argel, y es muy contundente. Yo creo que es bueno que pudiéramos en algún momento, que pudiera buscar la carta de los pueblos de Argel, porque incluso está hablando del derecho de los pueblos a la descolonización, a que no se intervenga, a la autonomía, a la cuestión de la soberanía de los estados, ¿no? De que no se intervenga en la cuestión de la guerra y todo esto. Y aunque es de ese tiempo, que parece que ya avanzamos, pues creo que aquí el saqueo de los recursos naturales, ¿no? Y todo lo que está pasando, pues tiene que ver con esa cuestión colonizadora, ¿no? Que parece que ya no existe, pero sí, porque hay quienes están disputando estos derechos. Y uno de ellos es Israel con Estados Unidos, que está entrando a despojarnos. Primero, las inmobiliarias son de judíos. Los negocios, y parece una tontería, pero los negocios de, ¿cómo se llaman? Ahí donde se compra la ropa, en Talco, son judíos, y es una explotación tremenda, terrible, y incluso golpean a sus trabajadores, ¿no? Pero también hay mineras con dueños judíos, y también hay ¿cómo se llama esta? La parte de mineras, las hidroeléctricas, que están en manos de ellos, ¿no? Entonces, el despojo y lo que ellos están decidiendo es en compañía de Israel, Estados Unidos, sobre el territorio mexicano y seguramente sobre América Latina, ¿no? Pero lo que tenemos, o como decíamos, Cemex, ¿quién está en Cemex? No es mexicana la empresa, sino que tiene ahí algunos otros intereses que no son mexicanos y que están ahí, y son quienes estaban patrocinando el muro, que iba, se supone, el control, la construcción del muro acá, ¿no? Y de todos modos, aunque fuera mexicana, no se traducen beneficios para los mexicanos, Claro. O sea, las ganancias son privadas. Pero en estas tres generaciones, tomemos en cuenta que es importante y de tarea, vamos a reflexionar para poner la cuarta generación de derechos aquí. Y esta viene con un proceso donde se pierde el equilibrio del mundo bipolar de la Guerra Fría. Hay una supremacía del capitalismo con el neoliberalismo y la globalización de la economía, y entonces entramos a una cuarta generación de derechos humanos, donde ya estamos viendo otros elementos que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con recursos, con una gran cantidad de los derechos de las terceras generaciones o las generaciones futuras que están comprometidas por este modelo de desarrollo, este modelo de comercialización y este modelo de explotación de los recursos naturales. Ahí debemos de considerar varios instrumentos, entre ellos retomar, por ejemplo, el concepto que los amigos de Ecuador tienen respecto al buen vivir, lo que significa el buen vivir, los derechos de la madre tierra que no están reconocidos como tal, derechos como el derecho al agua, que no es un derecho que todavía está bien garantizado, y otros derechos que están todavía como difusos en todo este Sin embargo, el derecho modelo. al agua antes ni siquiera existía como tal ni se veía, pero fue a partir de todas estas manifestaciones que se hicieron desde el 2005, me parece, no solamente en México, ¿no? Sino en otros países donde se estaban llevando a cabo
encuentros sobre la situación del agua, ¿no? Y era sobre todo la repartición del agua del mundo en algunas empresas, ¿no? Entonces, ahí pues hubo diferentes manifestaciones y también fueron manifestaciones violentas de varias organizaciones y grupos indígenas luchando por esta cuestión del agua que nos benefició, medio nos benefició. Ahora podemos argumentar que el agua es un derecho, pero pues no ha sido. Entre estos hay que tomar en cuenta la lucha globalizada de los altermundistas. Este altermundismo que se estableció con un modelo globalizado de lucha y la confrontación contra el Foro Económico de Davos, la generación de las grandes conferencias de Viena que establecieron modelos para el desarrollo, en fin, esta parte que la hemos estado viviendo y que poco se ha teorizado para incorporar en nuestro documento, así es que es un reto para que reflexionemos sobre este cuarto punto de la generación. Y claro, ya hay quienes hablan de otras generaciones, la quinta, la sexta generación, etcétera, pero nosotros, para facilitar nuestra comprensión, hablaríamos de una cuarta generación de derechos, que son estos que tienen que ver con la disposición del genoma humano, con la disposición de los mecanismos, de los organismos genéticamente modificados, de las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, de los acuerdos globales de Tokio, etcétera. Son estos elementos que debemos de considerar. Finalmente, para cerrar este bloque, nosotros decimos que en esta confrontación de los derechos durante la Guerra Fría se intentó hacer una declaración internacional sobre derechos humanos. Después de la Guerra Mundial se funda las Naciones Unidas, aparece la Carta de San Francisco en 1945 y en 1948 se genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa Declaración Universal de Derechos Humanos participa un gran número de organizaciones. Incluso la Liga Argentina, que está por cumplir 80 años, también participó y apoyó todo este proceso. Y no se diga nuestra federación, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que tuvo varios representantes que participaron en el equipo de conformación de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, que sale en 1948, después va a tratar de generar ese pacto internacional de derechos humanos. Sin embargo, en el mundo polarizado, hacia 1966, si bajamos un poco, hacia 1966 es que se generan los dos grandes pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no logran juntarse en uno solo porque, insisto, vivimos un modelo polarizado en ese periodo. De la misma manera, tenemos que en el siguiente bloque hablaremos un poco de cuál ha sido su desarrollo. Aquí paramos, hacemos una pequeña pausa y regresamos en el siguiente bloque. Decimos que esta evolución histórica de los derechos humanos nos llevó también a ir generando instrumentos, no solamente declaraciones o no solamente pugnar por reclamarlos, sino que se fueron generando derechos que en el acuerdo internacional entre los diversos gobiernos fueron convalidando declaraciones, pactos y convenios, y entonces esto generó algo que se llama los principios de jus cogens. ¿Qué son los principios de jus cogens? O sea, son los principios vinculantes de pactos y convenios internacionales. Recuerden que nosotros hemos mencionado que los derechos humanos están confrontados con la legalidad y que nuestra aspiración es que legalidad y justicia sean sinónimas.
y que entonces nosotros como defensores de derechos humanos no vamos más allá de la legalidad, no vamos más allá de la justicia, no somos un movimiento subversivo. Los movimientos de derechos humanos somos movimientos revertivos. O sea, ¿qué queremos? Que el orden o el derecho se respete. Revertir el estado de cosas en los que gobernantes y poderosos violentan las normas jurídicas o modifican las normas jurídicas para hacer de ellas su marco y su legitimidad. El derecho se expande y se contrae de acuerdo a las luchas de los pueblos y de sus intereses. Cuando los pueblos son sometidos o expoliados, cuando los pueblos son divididos y confrontados, vamos perdiendo derechos. Sin embargo, el Estado dice que fuera del Estado de Derecho nada, dentro del Estado de Derecho todo. Y eso se oye bien, pero para una dictadura, para un gobierno de ocupación, para un gobierno, por ejemplo, como el de Donald Trump, que tiene al Estado Libre y Asociado de Puerto Rico y le tienen una calidad diferente de condición para quienes viven ahí, y todavía viene a enojarse o a reclamar que por qué se gasta tanto con el huracán que acaba de pasar, el huracán María, como diciendo que se trata de personas de segunda. Es un simple ejemplo de lo que significa. O como de repente por arbitrio, y volviendo al tema palestino, el Estado judío pone un muro y de repente el muro viene así y hace una curva, supongamos que aquí está así, viene aquí el muro y va a pasar así, el muro viene, pasa y entonces rodea y se sigue. ¿Por qué? Porque despoja de esta fuente de agua al Estado palestino. Y eso va generando normas, va generando leyes, va generando instrumentos jurídicos en los que, supongamos, en los territorios israelíes, los asentamientos israelíes les permiten y les favorecen que haya desarrollos urbanos, inmobiliarios. Podemos ver que ellos no tienen padecimiento de agua. No padecen son ciudades acuáticas, además. Sí, y segundo, si un palestino que ha crecido su familia quiere construir y hacer un piso encima de su casa porque no tiene territorio, le niegan el derecho y si construye lo obligan a demoler y tiene que pagar una multa por demoler y además tiene que demoler. Y si no lo demuele él, el Estado le demuele y le cobra los gastos por la demolición. Y está obligado por ley. Si un palestino reclama un derecho, se va a juicio y pierde el juicio, además está obligado a pagarle al Estado israelí por los gastos del juicio, diciéndole, tú me reclamaste un derecho, me hiciste gastar en administración de justicia, todo esto, y entonces ahora perdiste el juicio y además me tienes que pagar. Ese tipo de normas jurídicas que estamos viviendo es absurdo. Como a quienes le preguntaron si estamos de acuerdo en cuánto se debe dar a los partidos políticos o cuánto se debe de dar a los sueldos de los diputados o magistrados o senadores. ¿A quién de nosotros nos preguntaron? ¿Ustedes creen que la población esté de acuerdo en que ellos reciban ese tipo de sueldos? Nadie. ¿Y a quién le preguntaron? A nadie. Pero esa es la legalidad y ahí está la ley. Y ellos cobran su salario conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el valor que tiene su trabajo así lo han determinado en la norma jurídica. Entonces, precisamente por eso nosotros, en ejercicio de los derechos humanos, nos apegamos al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y no solamente a la Constitución. Y por eso... ¿Y qué es lo que permite la cuestión de la defensa de los derechos humanos? Es tener un marco internacional y no solo nacional, ¿no? O sea, sí, nos da más herramientas.
y tener nuestros aliados internacionales con los que podemos luchar en cualquier parte del planeta para defender los derechos humanos de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Con eso, bajo los principios de jus cogens, se van generando incluso no solamente las declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino un pacto que establece reglas más claras respecto a cómo se va a ejercer esa declaración. Y después de los pactos vienen los protocolos. Es la manera, diríamos, como los códigos en los que se va a aplicar una norma. Y los instrumentos garantes internacionales, que son los mecanismos de protección de los derechos humanos, los comités. Y cada pacto va teniendo un comité. El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que vigila la Convención para la Discriminación Racial, el Comité de Derechos, el Comité de Derechos de la Mujer, que vigila la Convención para los Derechos de las Mujeres, etcétera. Esos son instrumentos. Y aparte, estos instrumentos tienen órganos auxiliares que son relatores, grupos de trabajo, relatores temáticos o relatores por país y grupos de trabajo que ayudan a el funcionamiento de las informaciones. Los gobiernos de los países se ven obligados también a estar informando a estos procedimientos de las Naciones Unidas el grado de cumplimiento de las convenciones. Y por eso antes había una serie de procedimientos que hoy han confluido en el EPU, en el Examen Periódico Universal. En el caso de las Naciones Unidas, el gobierno de México, más o menos cada 4 años, debe de estar informando el grado de cumplimiento de los derechos humanos a nivel general. De la misma manera lo hace ante los diferentes instrumentos de las Naciones Unidas. Otro ejemplo, tendremos dentro de unas semanas la visita de la relatora especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Ella viene a hacer una visita a México. Ella viene emanada de un órgano no convencional. No es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es la relatora especial de las Naciones Unidas para pueblos indígenas. Pero sus recomendaciones, sus observaciones tienen un peso importante, máximo si nosotros las utilizamos y las hacemos exigir. Ese es parte de los instrumentos que nosotros tenemos para la protección de los derechos humanos y por lo tanto nosotros decimos ya que hay, uno, buscar legalidad y justicia que sean sinónimos y que todas las leyes e instrumentos nacionales estén armonizados con los instrumentos internacionales. Ese es nuestro papel, buscar la armonía entre instrumentos nacionales e instrumentos internacionales. Los derechos humanos, entonces, son un movimiento que busca que toda la gente tenga una cultura de la denuncia, tenga una cultura de la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos. Ya habíamos dicho que los derechos tienden a la universalidad, tienden a la interdependencia, son interrelacionados y tienen también que son irrenunciables. Además, estas dos nuevas características que son exigibles y por lo tanto deben ser justiciables. Y que también pues tendrían que ser parte de la educación de las personas, ¿no? De cualquier tipo de persona, tener el derecho a conocer sus derechos humanos, ¿no? O sea, para que esta cultura de la denuncia y de la exigibilidad pueda cobrar sentido, pues primero pues hay que conocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a pedir y exigir. Y una de las partes fundamentales que tendrían que desarrollar las instituciones que están encargadas de derechos humanos en nuestro país es que en las comunidades, en las colonias, de verdad existiera este trabajo, ¿no? De conocimiento a los derechos humanos, lo cual pues lamentablemente no existe, aunque nosotros
tengamos los talleres, pues difícilmente podemos abarcar todo lo que ellos podrían abarcar con un presupuesto idóneo a esto. Sí, además no perdamos de vista que la reforma educativa pretende disminuir la carga curricular de la formación cívica y ética y de otras ciencias sociales que buscan la solidaridad humana, el desarrollo armónico entre las personas y los pueblos, y que impone la competitividad y la productividad como elementos fundamentales en la libre empresa. Por eso es tan importante el papel de la educación en los derechos humanos, y por eso tan importante el papel de la cultura en los derechos humanos. Y por ello hoy Samantha está empujando fuertemente este rubro de la cultura de los derechos humanos, y van a ustedes a ver a lo largo de estos meses cómo vamos a ir incrementando ese papel formativo y educativo. Bueno, entonces en el reconocimiento de los derechos humanos en las leyes, ya vimos nosotros que hay un marco jurídico nacional y hay un marco jurídico internacional. Y habíamos dicho que nosotros somos capaces de lograr que estos pactos y convenios internacionales puedan entrar a nuestra Constitución. Y el primer elemento importante que tenemos es el cambio que se dio en la Constitución. No perdamos de vista las reformas del 10 de junio del 2011. El 10 de junio del 2011 logramos, como sociedad en su conjunto, que los derechos humanos se reconocieran en la Constitución de facto, ya incluso de jure, pues escritos en la Constitución. El principio pro persona, que es un elemento fundamental, y además que se lograra también incorporar el que los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos sean ley suprema de la nación. Esta tabla vamos a pedir como tarea que la podamos actualizar con la Constitución de los cambios del 2011, porque está desactualizada, pero es un referente importante. Veamos aquí, por ejemplo, nosotros vamos reconociendo los derechos, y aquí, si quieres ir señalando, por favor, tenemos el derecho de igualdad ante la ley. ¿Cómo? Es presentación, ok. Aquí tenemos, pero nada más para hacer que el cursor para que vean, el derecho de igualdad ante la ley, aquí. Este derecho está reconocido en la Constitución mexicana en el artículo 1, 2, 4, 12 y 13. Y está también reconocido en el artículo 7 de la Declaración de Derechos Humanos, está reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y está reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 y 4. Además, en el Pacto Económico de Derechos Sociales y Culturales en los artículos 2 y 3. Y así como ejemplo, tenemos este catálogo. Este catálogo es importante, que nosotros no necesitamos memorizarlos, no necesitamos aprendérnoslos, sino que sepamos reconocerlos para que podamos ejercer esos derechos. Otro ejemplo sería este derecho a la maternidad y a la protección de la maternidad, y lo tenemos dentro del artículo 4 y del 123. Lo tenemos en el artículo 16 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo tenemos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, en los artículos 5, 11, 12 y 14. Bueno, este es... Y que seguramente también están los tres. Sí. Los derechos económicos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien. O sea, es como un poco poder como buscar, cuando tenemos un problema de alguna violación de algún derecho, hay que buscar en qué pactos o en dónde podemos encontrar esta defensa del derecho y poder justificarlo. Por ejemplo, para una acción urgente, pues hay que buscar dónde está, ¿no? Para saber que tenemos un marco de defensa. Sí, ahora... Y cualquier derecho. Aquí nosotros tenemos que también identificar que México se compromete a cumplir con estas legislaciones
Desde la fecha, por ejemplo, la Constitución, pues desde 1917, la Declaración desde 1948, la Declaración de la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial desde 1963, en fin, ¿a partir de cuándo ya es vinculante o vigente un pacto o convenio internacional? Por eso es muy importante que esas tablas ustedes las tengan a la mano, las puedan manejar y hagan uso de las mismas, porque eso nos da mayor fuerza para, recuerden que, para dos nuevas características que tienen los derechos humanos, la exigibilidad y lograr su justiciabilidad. Pero la justiciabilidad no se logra si no invocamos de manera adecuada los recursos internos también necesarios. Recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos es complementario, no es supletorio. Y por lo tanto, para poder acceder a ello, tenemos que hacer dos cosas. Una, o agotamos los recursos internos de nuestra jurisdicción, o demostramos que los recursos con los que cuenta nuestro Estado no son suficientes para garantizar ese derecho. Y es de esa manera como podemos acceder al derecho internacional de los derechos humanos por la vía de los procedimientos que pueden generar un tipo de recomendación o un tipo de sentencia, como sería en el caso interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió con el caso de Rosendo Gaviria, después de 40 años, Julio. Después de 40 años de ocurrido, ¿y cuánto tiempo de litigio se llevaron? 11 años de litigio en la Comisión Interamericana para poder llegar hasta la Corte, para poder encontrar una sentencia. Por lo tanto, que aún no se cumple, después de 9 años. Bueno, pero a pesar de eso, hemos logrado avances en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Entonces, como tarea tenemos actualizar esta tabla, incorporar los cambios que hubo con el principio pro persona y recordar hoy que hay una primacía de los pactos y convenios internacionales sobre las leyes secundarias de la Constitución. A nivel del rango constitucional, al tener el principio pro persona, que hay que decirlo, ¿qué es el principio pro persona o pro homine? Esto es que cuando hay una norma jurídica que le favorece más a la persona, el juzgador, el Estado, el administrador va a optar por esta norma para hacer prevalecer el derecho y que los derechos humanos y sobre todo los pactos y convenios internacionales puedan cumplirse. Sin embargo, la gran trampa que hay es que si en el procedimiento interno no está escrito eso, no se puede acceder a tal norma. Les pongo un ejemplo. Los delitos contra la humanidad, la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el genocidio, en nuestra Constitución, en nuestro Código, no están considerados como delitos graves, no se persiguen de oficio, no son amnistiables, perdón, no hay inmunidad que valga, y sin embargo hay inmunidad para quienes lo perpetran. Las sanciones que reciben son bajas y bueno, por lo tanto, no logramos tener una posibilidad de una administración de justicia adecuada. Y recordemos, para invocar estos principios, ahí Samantha nos hizo el favor de poner en la presentación, uno, el artículo primero. Si alguien lo quiere leer, de la Constitución, sí lo pusiste, ¿no? El 33 o el 133 lo pusiste. Los comenté que los comenté. Ah, ok, porque vi que habías puesto algo más. ¿Qué era lo que teníamos ahí? Lo que era al principio de la presentación. Ah, bueno. Y para cerrar este bloque, nosotros decimos ahí están los derechos, hay un garante que debe hacerlo cumplir, que es las autoridades del Estado mexicano, los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, pero como ellos no están actuando eficazmente, el garante somos nosotros.
nosotros, cada uno de los defensores, tenemos que hacer cumplir esas normas jurídicas y por lo tanto recordarles que las violaciones a derechos humanos las cometen ¿quiénes? Las autoridades. Pero, ¿qué consideramos una autoridad? Servidor público. A los servidores públicos. En funciones. Que estén en funciones o que se valgan de sus funciones para actuar de manera directa o a través de otros Directa. para cometer actos u omisiones en contra de la persona, su comunidad, su dignidad y sus derechos humanos. Esa es la violación. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que conocer, uno, cómo está conformado el Estado mexicano. Habíamos dicho que se trata de una república que tiene una división de poderes. Administrativamente tiene una división de poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, y tiene 3 niveles u órdenes de gobierno, que es el municipal, el estatal y el federal, porque somos una república federal. También dijimos que entonces la responsabilidad de los servidores públicos va desde el autor material hasta el autor intelectual. Y poniendo un ejemplo, en el caso de cualquier violación que cometan las Fuerzas Armadas, el responsable directo máximo es el presidente de la República, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Si una vez que le decimos a él que actúe en relación a un caso de violación a derechos humanos, no lo hace, entonces él está siendo responsable por omisión, por encubrimiento o incluso porque él ordenó, o sea, como autor intelectual. Así es que en muchos casos no podemos demostrar la responsabilidad directa en que él haya dado una orden, pero sí podemos demostrar que él, al tener conocimiento de un hecho, no ordenó que todos sus subalternos hicieran lo que estaba en su capacidad para poder resolver la situación de una violación a derechos humanos. Tratándose, por ejemplo, de la desaparición forzada de personas, en el caso de Rosendo Radilla, hoy es responsable Enrique Peña Nieto como presidente en funciones. No quiere decir que lo hizo en aquel tiempo, sino que hasta hoy, como sigue desaparecido, se está cometiendo el delito de desaparición forzada y por lo tanto toda la cadena de mando histórica está bajo la responsabilidad de este caso. Hay hechos que ocurrieron en la administración pasada y dice, no, es que eso ocurrió, yo no estaba aquí, yo no tengo responsabilidad, sí, no como persona, sí como institución, como servidor público. Ese es el elemento que debemos nosotros de comprender. Hasta aquí también tenemos que recordar que hay que revisar el artículo 108 a 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la responsabilidad de los servidores públicos. La responsabilidad de un servidor público es administrativa, política, penal, civil u cualquier otra en el ámbito del derecho internacional. Así es que manejando bien todos esos recursos podemos establecer un trabajo sistemático en materia de derechos humanos y hasta aquí el repaso. ¿Alguna duda o comentario? Nada más faltó mi participación en la cayena. Regresamos en el bloque, retomamos y de ahí seguimos porque vamos a hacer la pausa. ¿Alguna pregunta, comentario ya? Patricia o Guillermo. No, está bien. Vamos entonces. Despierta. Quedó grabado.